Hola a todos, bienvenidos al microcosmos de gestión. Muchas gracias por estar acá. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo establecer objetivos anuales. Y para poder hacerlo es imprescindible haber hecho la evaluación consciente del año que termina. De esa manera los objetivos de este año toman de base los logros alcanzados. Recordemos que todo esto es parte de un camino mayor, de un camino hacia la visión, hacia ese horizonte futuro que nos imaginamos. Además, si hicimos una evaluación consciente, sabremos en qué estamos fortalecidos y eso es un punto de apoyo para la estrategia de este año. Entonces, una vez que hayamos definido los objetivos, se desarrolla la estrategia y luego se planifican las acciones concretas para posteriormente empezar a ejecutarlas de manera ordenada. Hay una conciencia general de la importancia de establecer objetivos entre los emprendedores, eso lo noto, pero también al mismo tiempo no se establecen objetivos. Cuesta hacerlo o no se hace directamente. ¿Por qué? De las asesorías que hago hace ya muchos años se desprenden varias causas y a mi entender las principales son las siguientes. Una es que no se establecen objetivos porque no se tiene clara la visión del negocio. Entonces no se tiene ese norte de largo plazo que va a orientar todos los objetivos anuales. Entonces, al no tener clara la visión, solo hay expresiones de deseo con mucha vaguedad como mi objetivo es que me vaya bien o que me vaya mejor que el año pasado. Esa es una causa. La segunda es que no se establecen objetivos porque hay un miedo personal que tiene que ver con no poder cumplirlo, ¿no? El miedo a la frustración. Y es un miedo que en la mayoría de los casos aparece porque no se vislumbra cómo se va a alcanzar el objetivo. Y en este momento no hay que preguntarse todavía cómo, porque eso es el desarrollo de la estrategia, el diseño de la estrategia para alcanzar el objetivo. Entonces ahora lo importante es establecer qué queremos lograr y por qué lo queremos lograr. Y la tercera causa es que cuesta asumir compromisos de largo plazo. Y establecer un objetivo es comprometerse. No abandonar ante la primera dificultad que se presente, es sostener el proceso que se requiera para alcanzar la meta. Y ahí flaqueamos, falta disciplina, falta tenacidad, o sabemos que no las tenemos o no las tenemos todavía bien desarrolladas, entonces no asumimos los compromisos y por lo tanto no establecemos objetivos para nuestro emprendimiento. En la gestión de cualquier tipo, los objetivos son el norte de una brújula en la que intervienen en los otros puntos cardinales los tiempos, los costos y la calidad. Entonces, si nos imaginamos esa brújula, si la visualizamos en el norte de los objetivos y tiempos, costos y calidad en los otros puntos cardinales, vamos a darnos cuenta rápidamente que cambios en estas variables hacen que nos alejemos del objetivo en mayor o menor medida. Los objetivos son el norte porque son alicientes para avanzar, para sostener la misión, el camino que elegimos para nuestro emprendimiento. Y también son el norte porque orientan a todo el equipo de trabajo y a todas las acciones que se realicen, indicando el sentido, la dirección. Esto ayuda muchísimo, muchísimo a tomar decisiones coherentes cuando aparecen propuestas inesperadas, porque podemos identificar más claramente si esa propuesta aporta o no al objetivo que estamos persiguiendo y por lo tanto si aporta o no a la visión del emprendimiento. Entonces, si están claros los objetivos, orientan. Los objetivos anuales deben estar alineados con la visión. Vamos hacia la visión sosteniendo nuestra misión. Nuestra misión es el camino. Ese camino tiene estaciones, digamos, paradas, donde podemos detenernos a celebrar, a agradecer, a descansar. Cada parada es un objetivo logrado. Entonces, establecer un objetivo es sembrar una intención. Siembras conscientes, siembras con propósito, dan frutos ricos, dan frutos nutricios y abundantes. Siembras conscientes implican compromiso y por lo tanto sostener el cuidado de lo que hemos sembrado a lo largo de todo el ciclo.
Entonces es muy importante que estén claros esos objetivos. Y para eso es este podcast, para ayudarte a establecerlos con claridad. Empecemos por las preguntas: ¿qué queremos lograr el año próximo para el emprendimiento y por qué? Ese qué queremos lograr es el gran objetivo del año. Puede ser 1 o 2, como mucho, no más. Habrá quienes ya lo tengan claro y para quienes no, tómense ese tiempo, dense ese tiempo para definir esos objetivos. Porque se nos pueden ocurrir muchísimas ideas sobre qué hacer, pero ¿cuál de esas ideas nos lleva hacia nuestra visión? Ese va a ser un buen objetivo, ¿sí? Hacia el futuro deseado de nuestro emprendimiento. ¿Cuál nos acerca ahí? Les propongo que escriban porque es importantísimo hacer este ejercicio de manera escrita. Tenemos que reconectar con la visión de nuestro negocio y revisar la evaluación consciente que hicimos del año que termina para poder establecer los objetivos de este año. No podemos pensar en los objetivos anuales sin tener presente lo que ocurrió hasta hoy. Entonces, escribimos todos los objetivos que se nos ocurran. En un primer momento no los juzgamos, no son mejores o peores, buenos o malos, no importa. Simplemente los escribimos, los sacamos como lluvia de ideas. ¿Qué queremos lograr este año? ¿De qué queremos sentirnos orgullosos? ¿Y por qué queremos lograrlo? ¿Cuál es el motor, la motivación? ¿Qué los pone al servicio de nuestra visión? Podemos hacer esas preguntas para cada idea que tuvimos y así comprender mejor cada una y analizar si pueden o no convertirse en un objetivo, en el sentido de si están alineados o no con esas preguntas, con la visión, ¿no? Insisto en escribirlos porque también va a ayudar a identificar objetivos personales que se pueden mezclar con los objetivos del emprendimiento, pero que no debemos ignorar, solo importa que los identifiquemos. Si aparecen, si surgen, también anotemos esos objetivos y los identificamos como personales para tenerlos presente más adelante. Habiendo escrito todos los objetivos que surjan, vamos a tener que elegir 1 o 2, porque dijimos que los objetivos anuales conviene que sean 1 o 2 grandes objetivos. ¿Cómo elegir? Puede resultar muy difícil esa decisión. Podemos sentirnos tentados a elegir más de uno porque seguramente sobreestimamos nuestra capacidad y vamos a decir sí, puedo hacerlos, pero no. Hay que elegir para enfocar los recursos del emprendimiento y los recursos personales, nuestro tiempo, nuestra energía, y así ser más efectivos y eficientes. Entonces, ¿cuál elegir si solo deben quedar 1 o 2? Aquellos que sirvan más a la visión y que al mismo tiempo respondan afirmativamente a la siguiente pregunta vinculada a los objetivos personales. ¿Se alinean los objetivos elegidos con la vida que quiero llevar? Si la respuesta es no, porque por ejemplo implica asumir un compromiso que no quiero, como sumar más horas de trabajo de las que quiero destinar al emprendimiento, entonces este es el momento de revisar los objetivos. Probablemente debamos redefinirlos de manera más acorde a la vida que queremos llevar. Si la respuesta es que sí, que los objetivos sí se alinean también con la vida que quiero llevar, entonces vamos a avanzar al siguiente paso, que es definirlos con claridad y precisión, es decir, sin vaguedad, sin ambigüedad, sin que quede nada implícito. La claridad en la definición de los objetivos es clave porque determina la posibilidad de hacerle seguimiento y contrastar si efectivamente se cumplieron o no. Entonces, elegiremos 1 o 2 grandes objetivos para este año. ¿Por qué no más? Porque si son objetivos grandes, objetivos mayores, tienen implícitos otros objetivos menores que realizar y eso ya nos representará tiempo, energía y otros recursos. Además, no es recomendable tener tantos frentes abiertos, porque pretender avanzar sobre 4 o 5 objetivos en simultáneo es demasiado para equipos pequeños de trabajo o para emprendimientos unipersonales, ni hablar.
Y lo más probable es que alguno de esos objetivos no se cumpla, que los abandonemos a mitad de camino, entonces ya se hizo una inversión de energía, de recursos, de tiempo que se pierde. Y bueno, eso puede conllevar a un grado de frustración que desanima al equipo o que me desanima, ¿sí? Entonces mejor elegir uno o dos y poner todo en función de estos objetivos. Eso no significa que sean objetivos fáciles de cumplir. No, todo lo contrario. Los objetivos deben ser desafiantes, pero vamos a asumir pocos y grandes desafíos a la vez. Un solo objetivo potente es suficiente para transitar un año con empuje y entusiasmo. Veamos ahora entonces cómo mejorar la redacción del objetivo, ya que muchas veces nos cuesta expresarlo de manera adecuada y quedan expresados como deseos, que este año me vaya bien. Que este año me vaya bien es un buen ejemplo de un mal objetivo. Recordad que a fin de año vamos a evaluar si los cumplimos o no. Por lo tanto, debemos formularlos de manera que podamos medir su cumplimiento. Una técnica sencilla es asegurarnos que los objetivos respondan a 5 características que, por la primera sigla de la palabra, forman el acrónimo SMART. SMART en inglés significa inteligente. Así que vamos a ver esas 5 características que hacen que el objetivo esté formulado de manera inteligente o SMART. La primera característica corresponde a la letra S y en español específico. Es decir, ¿qué se quiere hacer? Expresarlo no con generalidades, ni abstracciones, ni en sueño. Eso ya lo hicimos en la visión. Acá estamos concretizando. Especificar un objetivo es pasar de decir crecer a delimitar ese verbo y volverlo acorde al negocio. Entonces podría ser crecer en ventas, crecer en el reconocimiento de los pares, crecer en audiencia, por ejemplo. La segunda característica es que sea medible, es decir, ¿cuánto se quiere lograr? Hay que establecer medidas para que pueda evaluarse cuánto nos acercamos o nos alejamos del objetivo, para ver después cómo mejorar, ¿no? Si el objetivo es crecer en ventas, debemos establecer cuánto queremos aumentar las ventas. Un 20%, por ejemplo. Bueno, ¿en relación a qué? En relación al año anterior, al trimestre anterior, ¿sí? Entonces, lo expresamos de manera que sea medible, que responda a la pregunta ¿cuánto se quiere lograr? La tercera característica corresponde a la letra A, que sea alcanzable. Vamos a responder a la pregunta ¿cómo se va a lograr? Un objetivo puede ser ambicioso, obviamente, pero debe ser posible. Entonces, siguiendo en el caso de las ventas, podría pensar en aumentar las ventas con el lanzamiento de una línea de productos, o alcanzando un nuevo mercado, o mejorando la comunicación. Entonces, el objetivo lo vamos a ir construyendo así. Incrementar las ventas en un 20% respecto del año anterior, optimizando la inversión en comunicación. La cuarta característica corresponde a la letra R y es que sea realista. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es el momento adecuado? ¿Con quién y con qué podremos realizarlo? El objetivo debe ser alcanzable con los recursos disponibles o conseguibles. Quizá no tenemos hoy los recursos, pero debemos poderlos conseguir. Pretender realizar objetivos que no están potencialmente al alcance de nuestro negocio es iniciar un camino de frustración. Por eso le ponemos esa cuota de realidad a los objetivos pensando en lo que requieren para llevarse a cabo y analizando las posibilidades reales que hay de conseguir los recursos que se necesitan. En el ejemplo de las ventas lo formularíamos de la siguiente manera. Incrementar las ventas en un 20% respecto del año anterior, optimizando la inversión en comunicación en redes para aumentar el tráfico un 50%, por ejemplo. Y la última característica corresponde a la letra T de temporal. Es decir, vamos a preguntarnos cuándo se espera lograr, en qué plazo de tiempo concreto pretendemos alcanzar este objetivo.
En el ejemplo sería aclarar, incrementar las ventas anuales en un 20% respecto del año anterior, optimizando la inversión en publicidad en redes para aumentar el tráfico un 50%. Fíjense que dije ventas anuales. Entonces ahí ya sé que se pretende alcanzar en ese periodo de tiempo de un año respecto del año anterior. Si hubiera dicho incrementar las ventas trimestrales, entonces respecto al periodo anterior sería de este trimestre respecto al trimestre pasado, ¿sí? Y ahí, pasados los 3 meses, se medirá a ver si ese objetivo se ha alcanzado o no. Es importante esto de la temporalidad porque sabemos que hay distintos plazos, distintos horizontes temporales que los venimos manejando desde que hablamos de la visión, ¿sí? Y nos imaginamos el futuro. Entonces, ya venimos manejando diferentes horizontes temporales, objetivos de más largo plazo, objetivos de mediano plazo, objetivos de corto plazo. Aquí estamos hablando de objetivos anuales en el sentido de pretender lograrlos en un año, en un ciclo económico, ¿sí? Que es el periodo de duración que analizamos también cuando hacíamos la evaluación consciente que se hizo previamente. Por supuesto, habrá objetivos menores de menor plazo, trimestrales o adecuados al ciclo de mercado en el cual nos movamos, ¿no? Y esos objetivos menores servirán para alcanzar este objetivo anual u otros objetivos mayores, ¿sí? Lo que es importante también acá es no confundir un hito con un objetivo. El hito es un momento, un gran momento, un momento bisagra en el emprendimiento, que puede ser, por ejemplo, cambiar la locación comercial y reinaugurar en un espacio mayor, renovado. Pero ese es el momento. El día de la inauguración es un hito en sí mismo. Sin embargo, llegar y sostener ese hito se compone de objetivos de distintos plazos, ¿sí? Ese no sería un objetivo en sí mismo, sino los objetivos son los que van a lograr que esa mudanza de local sea posible, que esa inauguración se concrete y que el negocio se pueda sostener en esa nueva locación. Lo imposible solo tarda un poco más, dice el dicho, así que es cuestión de temporalizar mejor los objetivos si algo nos parece un poco inalcanzable. Repasando entonces los objetivos o el objetivo debe quedar expresado de manera SMART, es decir, que sea específico, responda a la pregunta ¿qué queremos lograr? Que sea medible, responda a la pregunta ¿cuánto queremos lograr? Que sea alcanzable, responda a la pregunta ¿cómo? Que sea realista, responda a la pregunta ¿con quién y con qué? Y que sea temporal, es decir, responda a la pregunta ¿cuándo vamos a lograrlo? Con esta metodología para la escritura de los objetivos nos aseguramos que estén bien formulados y ello facilita toda la actividad posterior, desde la planificación hasta la comunicación al resto del equipo y la ejecución de todas las tareas. Y sobre eso vamos a hablar más adelante. Gracias por acompañarme hasta acá, espero que les haya sido útil este microcosmos de gestión de hoy. En la descripción del video puedes descargar un archivo para que hagas el ejercicio de escribir los objetivos anuales de tu emprendimiento formulados de manera SMART para que puedas hacer después una correcta evaluación de su cumplimiento. Haz clic en la campanita y suscríbete a mi canal para enterarte cuando subo más contenido.